No me distingue. Ah, caramba. Entonces, Tiene que compartir con nosotros donde dice Share Screen en Zoom y de ahí seleccionar el archivo para que nosotros lo podamos ver. estoy poniendo share y acá arriba dice Screens, Documents, Advanced. Mm, en el Zoom mismo. Ah, ya, acá creo que está. Y ahí se ve. Sí, ahora sí. Ah, qué bueno. Ya. Lo que quisiera es agrandarlo un poquito esto. Ya. Ahora, Sí, doctor, sí sí se se ve. ve. Ah, ya, excelente. Ya. Entonces, esperemos un par de minutos, ¿no? ¿Qué hora es ahorita? 5:10. ¿Se han comunicado por si acaso con sus compañeros, alguno de ustedes con los que les mencioné? ¿Alguno está en dificultad para ingresar, quizá? En mi bloque no han contestado, doctor. Es William Gutiérrez, Valeria Quispe, y en el otro blog está Valentín Jaimes, Valentín Jaimes, no sé si lo ubican a su compañero, por favor. Y Valentín no contesta en este momento. Valentín Jaimes no contesta. Eh, William Gutiérrez y Presente, Jimena, doctor. y perdón, y Valeria Quispe. Doctor Gutiérrez presente. ¿Perdón? Gutiérrez presente. William Gutiérrez. Sí, Allá, William Alejandro Gutiérrez. Ahorita te pongo presente porque presente. estabas recién ingresando. Ya, ok. Ahora quisiera saber si ya la, el alumno Daniel Inostroza ya puede comunicarse, ya se le escucha, ¿no? Daniel Inostroza Rivas. Parece que tiene dificultad con el audio. Bueno, ya podemos empezar, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ok. Muy bien, entonces en primer lugar quiero darles la bienvenida a los alumnos de esta gran universidad San Ignacio de Loyola, a nuestra sede docente del Hospital Guillermo Almenara y Irigoyen. Este hospital, para su conocimiento, es un hospital general de muchas especialidades y es un hospital de referencia, un hospital nacional de referencia, donde existen patologías complejas de toda la variedad, ¿no? De medicina, cirugía, psiquiatría, todas las especialidades. Así que es es una gran elección la que han hecho, estimados alumnos, ¿ya? En cuanto a mi persona, yo soy médico psiquiatra de nuestro querido Hospital Almenara y atiendo población adulta, adolescentes y población adulta. Eh, Hay también en nuestro departamento, está constituido por un servicio de psiquiatría de adultos que yo lo conformo,
está psiquiatría de niños, adolescentes, psiquiatría de adicciones y tenemos hospital de día de psiquiatría. Entonces, estamos conformados por un buen, digamos, grupo de profesores y de los médicos psiquiatras. Muy bien. Entonces, el día de hoy, esta tarde, vamos a hacer una revisión con ustedes, porque quiero que la clase sea dinámica, de que ustedes intervengan, ¿no? Entonces, esa es la idea de que el alumno tenga esa actitud, esa disposición para intervenir en las clases y poder hacer una clase dialogada. Muy bien. Esta es la agenda. Vamos a revisar algo en el contexto de la medicina, la psiquiatría, la salud mental, la evolución histórica, los modelos de salud mental, etcétera. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿cómo está considerada la salud mental en nuestras poblaciones? Ustedes, como futuros médicos, doctores, doctoras, ¿cómo consideran ustedes o cómo piensan que nuestra salud mental aquí en el interior, sobre todo en el interior del país, está considerada la psiquiatría, la salud mental? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que siempre se ha subestimado la psiquiatría, la salud mental, también incluso la psicología, creyendo que solamente una persona que está loca debe de encontrar un balance en esa área, pero creo que cada vez se está tomando, concientizando que todos deben de estar mejor en esa parte. Como que las personas ya se percatan de que la salud es integral, ¿no es cierto, Ana? Sí, y que no necesariamente que una persona tenga algún desbalance significa que está loco y debe de ser encerrado. Puede vivir con ello, medicándose, tomando terapia y ese tipo de cosas. Claro, muy bien. ¿Alguien más quisiera aportar, por favor? Creo que muchas veces al interior del país, sobre todo en sierra y parte selva Ujú. y costa por norte, hay como una idea de que es un tabú el hecho de la salud mental y el tener que hablar sobre estos temas con un psicólogo, con un psiquiatra, ya que tienen miedo a ser juzgados por la sociedad. Entonces, creo que está habiendo una mejoría, sí, pero aún falta mucho por trabajar porque hay esas ideas de que la salud mental es un como que algo innecesario o que simplemente te va a vetar de la sociedad sigue en pie. Entonces, hay progreso, sí, pero falta todavía esa concientización. Muy bien, Fátima. Fátima o Amalia, ¿cómo te dicen? Fátima, de preferencia. Ah, ya, muy bien, Fátima. Sí, efectivamente, falta mucho por hacer, pero te cuento pequeñito nomás y a todos. Nosotros viajábamos en grupos itinerantes al interior del país y cuando la gente nos recibía, sobre todo cuando íbamos también médicos, psiquiatras, la gente se aperturaba, la gente era más receptiva, nos contaban sus problemas, ¿no? Porque esa gente tiene dificultad para aperturarse. Entonces, ¿cuál es lo que allá está en boga? Es la medicina tradicional, la psiquiatría tradicional, que es lo que hace justamente en esta figura que les pongo, el chamán, el curandero, y cura el daño, cura el mal de ojo, y etcétera, con la pasada de Puy, o con una serie de rituales, ¿no? Como ustedes ven, rituales que en algún momento ese paciente que puede estar con una enfermedad grave, como es una esquizofrenia, se empeora con esta situación y sobre todo que el tratamiento no lo hacen primigenio, sino lo difieren, ¿no? Hagan de cuenta que el joven que empieza su enfermedad de esquizofrenia a los 16 años, lo llevan al curandero y se quedan ahí un par de años, ¿no? Haciéndole una serie de tratamientos de esa naturaleza,
y lamentablemente viene a la capital ya en un estado avanzado de la enfermedad. Entonces, efectivamente, hay mucho por hacer todavía, pero sí es importante, mis queridos alumnos, como ustedes ya pronto, digo pronto porque yo siempre pienso que los alumnos van a siempre proyectarse, ¿no? Pero pienso que en algún momento van a hacer su serum. Y cuando vayan a hacer su serum, no se trata de chocar o llevarse mal con la población o con estos curanderos o con la gente, cómo trata a las enfermedades diversas, ¿no? Sino, digamos, entablar un diálogo, una comunicación abierta con ellos para que entiendan que no se trata de que nosotros vayamos a imponerles, sino que ellos comprendan que existe la medicina científica y que ella es la que los va a ayudar al final a salir de sus problemas, sean físicos o sean emocionales, mentales, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, en esta siguiente diapositiva quiero señalarles, este es unos datos actuales que saqué del MINSA, el Ministerio de Salud en el 2019, antes de la pandemia. Fíjense, habían 6 millones de peruanos que requerían atención psiquiátrica. Estamos hablando del 20% de la población general, aproximadamente unos 34 millones, me parece que estamos ahora, ¿no? Imagínense ustedes una gran cantidad de población que requería en aquel año, antes de la pandemia, atención psiquiátrica, digamos, en diversos trastornos, como eran los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, reacción al estrés agudo, etcétera. Todo lo que les menciono, incluyendo problemas en los niños, que es el síndrome del maltrato en el menor y en la mujer, ¿no? Que se da mucho en la cultura, pues, esta de la mentalidad machista que existe en nuestro medio, ¿no? Y sobre todo más arraigado en las poblaciones alejadas de nuestro país. Entonces, todos estos eh, datos que ven ustedes acá del MINSA se incrementaron justamente después de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, en el año 2022, los casos atendidos en el Ministerio de Salud se incrementaron en casi 20%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un confinamiento. Ustedes recordarán, eh, la mayor parte de la gente ya no salía de sus hogares y al no tener una especie de convivencia adecuada en algunos hogares, comenzaron los problemas. Comenzó el estrés, ya sea de los padres, ya sea de los hijos. Lo cierto es que se incrementaron, por ejemplo, les menciono, los trastornos de ansiedad. Fueron los primeritos que sobresalieron dentro de las patologías que acudían a los hospitales o que atendíamos mediante teleconsulta. Nosotros hacíamos teleconsulta algunos, otros hacían atención en el hospital durante la pandemia. Entonces, quiero mencionarles que se incrementaron los trastornos de ansiedad, la adicción a juegos, porque los jóvenes también estaban en sus hogares y estaban, pues, entre comillas, aburridos a no poder salir y comenzó los problemas de esa naturaleza. Igualmente la violencia se incrementó en una gran parte de la población, sobre todo en los hogares, ¿no? Como les digo. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que yo les transmito para que ustedes como futuros profesionales sepan de que la salud mental muchas veces no se atiende como debe ser, como un problema de salud pública que se debería hacer con otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que este último presidente Biden le ha dado bastante, digamos, auge al tratamiento de no solamente de estos trastornos, sino también de las adicciones a estos derivados opiáceos, ¿no? Que están surgiendo mucho en la actualidad. Ahora, esta diapositiva, claro,
está algo adaptada a nuestro medio, ¿no? Pero lo que quería era yo que ustedes me digan cómo piensan ustedes que estamos considerados los psiquiatras en el staff médico, lo que, lo que no han dicho hasta ahora, alguna opinión quisiera escucharlos, porque ustedes son los médicos del siglo XXI, siempre lo voy a decir, ¿no? Ustedes son los futuros doctores médicos del siglo XXI. ¿Y cómo consideran ustedes al médico psiquiatra en este siglo XXI? Personalmente considero que han agarrado un poco más de relevancia, sobre todo desde lo que hubo el impacto de la pandemia, que Ujú. aumentaron mucho los casos justamente por el hecho de estar encerrados, aumentaron los casos de ansiedad, también en el momento en el que hemos vuelto a transicionar entre el encierro y salir a la sociedad nuevamente, a vivir normalmente, ha causado justamente el impacto he visto yo incremento en los servicios de psiquiatría y siento que se les ha tomado muchísimo más en cuenta como parte de este, una consulta habitual. Gabriela, ¿no? Sí, Gabriela Salazar. Ay, ya, qué gusto, Gabriela. Sí, efectivamente. ¿Y tú considerarías que nosotros estamos ahí en ese staff de profesionales de la salud? O sea, ¿formaríamos parte de un staff? ¿Qué dices? Se refiere como en un servicio, un piso específico así. Sí, que el psiquiatra también sea convocado ante situaciones difíciles que tienen las especialidades en general, ¿no? Llámese gastro, llámese cardio, llámese oncología, etcétera. Siento que en ese ámbito no lo he visto aún mucho, pero ha Ujú. empezado, en algunas historias clínicas sí he llegado a ver que se hace una referencia a esa especialidad, ¿no? Porque hay pacientes que describen depresión severa, he llegado a ver. Entonces, sí está apareciendo, pero aún no creo que con el suficiente impacto que creo que tiene la salud mental en las enfermedades. ¿Correcto? Sí, existe justamente en el ámbito de la psiquiatría, la psiquiatría de enlace es una subespecialidad que justamente hace, entre comillas, el enlace con las diferentes especialidades cuando hay pacientes que requieren una evaluación desde el punto de vista no solamente del aspecto psíquico-mental, sino también de los intervinientes psicosociales. Entonces estamos hablando de la personalidad del individuo, de la dificultad que tiene a veces para afrontar enfermedades, o también aspectos sociales, familiares que no, de alguna manera, que perpetúan el problema o que no ayudan a que el paciente pues se recupere, ¿no? Entonces sí, efectivamente, esa es otra subespecialidad, así como infanto juvenil, existe también esta subespecialidad que ayuda mucho en en la atención de pacientes de especialidades, ¿no? Muy bien. Entonces, efectivamente, la psiquiatría está considerada una especialidad médica, ¿no? ¿Y de qué se trata? Se trata de una especialidad que va a atender, va primeramente evaluar mediante un buen diagnóstico, ¿no? Las enfermedades mentales. ¿Y qué tipo de enfermedades mentales? Trastornos de tipo neuróticos que antes se conocían, hoy en día se conocen como trastornos de ansiedad, ¿no? Llámese uno de ellos, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, fobias, etcétera, ¿no? Y trastornos psicóticos también, como llámese que la esquizofrenia o llámese un episodio maníaco de la enfermedad bipolar o del trastorno bipolar, también podría ser otra enfermedad. Otro podría ser debido a problemas de orden demencial, de pacientes que están con una demencia vascular, por ejemplo, o una demencia de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otros casos que atendemos son trastornos de la personalidad. Hoy en día se ha incrementado bastante, por ejemplo, les menciono, uno de ellos es
el trastorno borderline, que es el trastorno límite fronterizo, el TLP, que se ha incrementado por estos tiempos, por las razones que ya les vamos a explicar en el momento que hagamos las clases, pero por ahora les estoy explicando qué enfermedades son las que abarcamos, ¿no? Entonces, para atender al paciente psiquiátrico y para conocer su problemática, tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Y todo esto por qué? ¿O para qué? Para llegar a un tratamiento efectivo, ¿no? Porque sin un buen diagnóstico no hacemos un buen tratamiento. Y para hacer una buena evaluación de qué se requiere de una entrevista. La entrevista clínica ya será desarrollada por la doctora Fernández Prada en la siguiente vez que les toque la clase con ella. Entonces, hacemos el diagnóstico, el tratamiento, hacemos también rehabilitación en el hospital de día que les mencioné hace un momento. Son los cuatro, digamos, lugares donde atendemos a los pacientes. También hacemos rehabilitación de pacientes con psicoterapia, de grupos, etcétera, adicciones y la prevención que se hace en algunos casos, ¿no? Que es importante porque justamente la clase empezó evaluando los aspectos culturales de la salud mental y pienso que eso también es prevención de la salud mental en las poblaciones, en las grandes poblaciones de nuestro país. Bueno, este es un concepto de la psiquiatría. ¿Cómo surge la psiquiatría según Berríos? Este médico peruano que vive o estuvo hasta hace poco viviendo en Inglaterra. Menciona que es una disciplina híbrida que surgió entre las ciencias naturales y humanas, cuyas áreas de estudio e investigación corresponden a comportamientos maladaptativos en determinado contexto cultural y que resultan en ocasiones de enfermedades físicas y médicas, psicológicas, sociales o resultado de conflictos de diversa índole. Entonces, lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta que siempre vamos a evaluar a un paciente en el contexto cultural en el que se desarrolla, porque ya algunos médicos psiquiatras han estudiado muy bien, por ejemplo, esquizofrenias que están en la costa, esquizofrenias que se desarrollan en la sierra y esquizofrenias que se desarrollan en la selva. Cada uno tiene aspectos muy peculiares con digamos, ese matiz cultural que le da a cada uno de ellos. Entonces, qué importante es este aspecto que le da a la medicina la cultura, ¿no? El aspecto cultural. Bueno, acá solamente para definir la psiquiatría, ya les dije que siempre está en la en vigilancia o dentro del aspecto del médico, ¿no? Y fue de alguna manera retroalimentada por aspectos antropológicos, religiosos, filosóficos, arte, sociología. Todo eso hizo de que se considerara una materia híbrida a la psiquiatría desde un inicio, ¿no? Aunque hoy en día la psiquiatría, ya los aspectos biológicos están bastante, eh, digamos, en los estudios clínicos que vienen del extranjero, los aspectos tanto biológicos como imágenes cerebrales hacen de que hoy en día se conozca ya, digamos, algunas áreas del cerebro que están comprometidas en algunos casos de enfermedades psiquiátricas, como ya vamos a ver. Bueno, en historia de la psiquiatría, acá se menciona a Emil Kraepelin, ¿no? Emil Kraepelin fue un psiquiatra alemán que estudió muy bien la esquizofrenia. Él estudiaba poblaciones de esquizofrenias, ¿no? Y justamente fue el precursor donde mediante sus estudios se percató de que la esquizofrenia era una enfermedad eh, que tendía a una demencia precoz, o sea, los pacientes iban a un deterioro cognitivo, digamos, de acuerdo a la historia de la enfermedad misma, ¿no?
deterioraban y por eso se les llamó a algunos esquizofrenia como demencia precoz, así se les conoció. Bueno, lo cierto es que en ese año, en el año 1918, hace mención Kraepelin, mencionaba que hace 100 años prácticamente no había alienistas. Alienistas le decían a los psiquiatras. Casi en todas partes la asistencia a los pacientes mentales estaba en manos de jefes de inspección, asistentes y gerentes administrativos de las instituciones para personas mentalmente enfermas. La función del médico se limitaba al tratamiento de las dolencias físicas del paciente. Entonces, ustedes entenderán en aquellas épocas, en los siglos XIX, claro que fue un siglo donde la psiquiatría comenzó a tener una serie de avances, y por eso se habla de que en el siglo XIX la psiquiatría se convirtió en una ciencia, por varios avances que ya vamos a ver durante esta tarde, ¿ya? Pero de alguna manera todavía había una atención pues, penosa al paciente psiquiátrico, ¿no? ¿Y por qué se lo trataba de esa manera, de manera inhumana, sistémica? Justamente se habla del periodo oscurantista o precientífico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente psiquiátrico se lo consideraba como poseído, poseído por fuerzas sobrenaturales, hablaban de personas que están por el mismo y cosas así, de tal manera que a estos pacientes los trataban realmente de una manera muy cruel, ¿no? Algunos inclusive fueron quemados en la hoguera, ¿no? Pacientes que, eh, digamos, aparentaban cuadros epilépticos, pero no eran ni epilepsia, sino eran cuadros histéricos. Al final, estas personas, ¿no? que atendían a estas personas que sufrían estos males, estas enfermedades, pues las quemaban vivas o las trataban pues de una manera cruel, como digo, ¿no? Entonces eran épocas muy difíciles, muy oscuras, donde el ser humano fue cruelmente atendido, ¿no? Eh, entonces, acá inclusive pongo en una de estos ítems, pongo, existía la locura en lugar de enfermos mentales. En realidad era así, se le trataba al enfermo de manera peyorativa, ¿no? El loco, la loca, y era muy estigmatizante esta forma de trato que tenían para los pacientes en general. Como les digo, inclusive, la histeria no fue bien comprendida al principio porque pensaban que se trataba de un útero migratorio, el útero que migraba, dice, a través de todo el cuerpo de una mujer y por eso la mujer se volvía así entre comillas, media alterada y hacía notar pues, que tenía pues, periodos de disociación, ¿no? O sea, disociación es como pérdida de la conciencia, ¿no? O se convertía en otra persona, en el trastorno de la identidad. Entonces, así de esa manera, al no conocer bien estas enfermedades, lo trataban con, imagínense ustedes, con trepanaciones, exposición a sanguijuelas y a la hoguera. Y el poder curativo de la naturaleza surgió ya en Grecia con Hipócrates, con nuestro padre de la medicina, y es justamente el que ustedes mañana más tarde, cuando se reciban de médicos, van a jurar ante el juramento hipocrático, ¿no? Y este médico griego era el que también daba mucha importancia a la curación mediante la naturaleza misma de la enfermedad o mediante diversos actores naturales, ¿no? Entonces ustedes se van a imaginar, mis estimados alumnos, alumnas, lo cruel que era, fíjense, por ejemplo, acá les menciono un sillón tranquilizador. Ahí lo sentaban al paciente que alterado desde el punto de vista psíquico-mental y le hacían pues
lo trajinaban con aguas heladas, realmente en comas insulínicos. Es decir, ustedes no se pueden imaginar la manera como trataban a los pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Otro tanto la psicocirugía, fíjense ustedes, antiguamente pensaban, pues, estas, estos practicantes de que al sacarle, dice, una piedra del cerebro, según ellos, estaban sacando el mal, ¿no? Cosas bastante inhumanas, ¿no? Y crueles. Bueno, de ahí surgió el tratamiento electroconvulsivo, el electroshock, que consiste en aplicar corriente, electricidad en el cerebro, en la cabeza de una persona y producir convulsiones, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se mencionaba antiguamente en casos de melancolía. Antes se le llamaba a la depresión mayor, a la depresión mayor, melancolía. Era una depresión melancólica. En otros casos, también se utilizaba para los episodios maníacos severos que no cedían con el tratamiento, cuando el litio o el resto de los medicamentos que surgieron desde los años 50 no cedían, entonces el paciente con episodio maníaco tenía que también pasarle electroplexia, ¿no? Igualmente esquizofrenias y las catatonías, que eran trastornos del movimiento. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos alumnos? Como en algunas ocasiones en la medicina se han dado descubrimientos así mediante la observación clínica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Fíjense ustedes. Laborit, mencionan a un médico cirujano que apellidaba Laborit. Este cirujano Laborit eh, comenzó a observar durante sus operaciones que era pertinente no darle mucha anestesia al paciente que iba a ser operado, porque habían tenido probablemente algunos inconvenientes con las anestesias. Entonces, este médico descubrió las bondades de la prometacina. La prometacina era un antihistamínico que se indicaba en aquellos tiempos. Entonces, este doctor fue el primero, este médico, el cirujano, el primero en utilizar lo que se llama el cóctel lítico. Y este cóctel lítico consistía justamente en tres medicamentos, en tres moléculas. Una de ellas, la prometacina. Otra que fue justamente investigada en aquel tiempo, estamos hablando de los años 50, un poquito antes de los años 50, de 1950, se descubrió mediante un cambio de un radical de la prometacina, descubrieron la clorpromacina. Entonces, este médico psiquiatra, Laborit, utilizó tres medicamentos. Le ponía un cóctel lítico parenteral, o sea, la nalga intramuscular, que era la prometacina, la clorpromacina y la levomepromacina. Esos tres medicamentos, y este médico cirujano descubrió que ya no necesitaba incrementarse tanto los anestésicos, sino mediante este cóctel lítico mitigaba los efectos de los anestésicos. Entonces, lo curioso fue que ahí en la diapositiva le pongo a mano izquierda superior a un médico que está con un abrigo color negro, que fue Delay. Este médico psiquiatra, Jean Delay, fue el que utilizó la clorpromacina por primera vez en los pacientes psiquiátricos, ya que el cirujano se lo había sugerido, porque había observado eso, ¿no? Que les menciono. Entonces, esto fue un hito histórico en la psiquiatría.
mis queridos alumnos, un hito. ¿Por qué? Porque esos pacientes que estuvieron confinados por muchos años y que fueron cruelmente tratados en estos manicomios o asilos, salieron a la, digamos, extramuros y comenzó el tratamiento social, el tratamiento, digamos, familiar, social, ¿no? A tal punto que los pacientes eran pues vistos en consultorios externos. Entonces comenzó una nueva era de la psiquiatría con el inicio de este fenotiazínico. Este es un antipsicótico de primera generación, fenotiazínico, que dio, pues, como les digo, este gran avance a la psiquiatría. Abajo de esta ampolla pongo el haloperidol, que fue también otro gran avance en el descubrimiento, ¿no? Y a mano derecha, en la parte superior, el Prozac, que fue el descubrimiento de otro gran descubrimiento, que fue un antidepresivo, que le llamaban la droga de la felicidad en Estados Unidos, y que lamentablemente fue por un tiempo proscrita, porque hubieron ya algunos accidentes que ya le voy a comentar en algún otro momento, ¿no? Y bueno, lo cierto es que estos momentos fueron históricos en cada uno de los descubrimientos de estos fármacos y que marcaron pues una trayectoria diferente en el tratamiento de estos pacientes con afecciones mentales. Entonces, acá les menciono algunos personajes de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Francia, acá, bueno, antes de Francia, digamos sobre Hipócrates, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y a Hipócrates, pero lo menciono a Hipócrates, viene Galeno y viene Felipe Pinel. Este señor Pinel que está acá en la foto, justamente fue el primero que libera a los enfermos mentales, ¿no? De ese tratamiento inhumano, ¿no? Y los libera y les quita las cadenas, porque acá vemos una cadena en el piso, como liberándola de ese tratamiento cruel, ¿no? Entonces son personajes, ¿no? Psiquiatras que de alguna manera le dan una importancia en la historia de la psiquiatría. Este señor Pinel también trató muchos casos de esquizofrenia y estudió casos de ese tipo, ¿no? Después viene Jan Esquirol, Emil Kraepelin, que lo mencioné hace un momento, el alemán que estudió bastante en cuanto a lo que es esquizofrenia, e hizo la clasificación de las enfermedades mentales. Fíjense la importancia de Kraepelin. Kraepelin fue, el descubrimiento de Kraepelin fue también marcó una trayectoria en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque antes no se conocía la diferencia, o sea, se desconocía la clínica, o sea, los síntomas de una enfermedad esquizofrénica y de un trastorno bipolar. No se distinguía. Inclusive se trataba como psicosis única. Fue Emil Kraepelin el que justamente diseñó esa nosología psiquiátrica moderna, donde él clasifica a las esquizofrenias de un lado y a los trastornos bipolares por otro, a las psicosis paranoides en otro lugar. Entonces fue muy también algo que marcó esta era con Kraepelin. Otro gran personaje fue Kurt Schneider, este alemán que de alguna manera también en esa época lo consideraron como que había descubierto digamos, los síntomas propios de la esquizofrenia, ¿no? Eh, y qué cosa había descubierto. Se había percatado de los síntomas de primer orden, y entre los síntomas de primer orden, Schneider mencionaba a los síntomas de la esquizofrenia, como era el trastorno de la conciencia del yo, ¿no? Entonces fue muy interesante el estudio que hizo este alemán.
De ahí vino Sigmund Freud con el descubrimiento del psicoanálisis. Sin embargo, en un inicio Freud trabajó de cerca con Charcot en la Salpêtrière con pacientes que padecían de la histeria, ¿no? Sin embargo, con Freud se marcó también una historia donde surgen las neurosis y la psicoterapia, ¿no? De cerca las neurosis que eran la histeria, las fobias, la hipocondriasis, surgió Freud con el estudio del psicoanálisis, que es un abordaje especial en cuanto a psicoterapias. Después viene Karl Jaspers, que es otro gran estudioso de la mente, fue un gran psiquiatra alemán y que también dio mucha importancia a la psicopatología, ¿no? La psicopatología es una forma de abordaje y de comprender las anormalidades de la mente humana, ¿no? Sin embargo, la psicopatología, cuando ustedes la vean con sus profesores de práctica, se van a dar cuenta que hay aspectos psicológicos, o sea, de normalidad. Se estudia primero lo normal en el paciente y de ahí se va a lo patológico y se describe los rasgos patológicos de la enfermedad actual del paciente mediante el estudio psicopatológico. Y Carl Jaspers justamente fue el que dio la pauta para que el psiquiatra peruano Honorio Delgado, que también es un gran psicopatólogo, se basara pues en muchas de las teorías de Jaspers y aplicaran ambos el estudio de los trastornos mentales, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, estimados alumnos? Todo bien, doctor. Todo bien, ya. Pasamos a Hipócrates, entonces el padre de la medicina. ¿Por qué se le menciona a este señor griego, médico griego, antes de Cristo, ¿no? En un siglo antes de Cristo? Se habla de que Hipócrates hablaba de la teoría de los humores, la teoría que explicaba el temperamento de las personas, ¿no? El temperamento de las personas tiene que ver no solamente con el carácter, o sea, con todas las vivencias que ha tenido el sujeto con sus seres queridos durante todo su desarrollo ah, psicológico de su personalidad, sino también algunos aspectos como pueden ser, la, además de las vivencias, algunos aspectos, digamos, que tienen que ver con las hormonas, con aspectos neurobiológicos de la persona, ¿no? ¿Por qué es que hace la enfermedad? ¿Por qué es que algunos tienen determinadas características de personalidad y otros no? Etcétera. Entonces eso tiene que ver con el temperamento de la persona. Entonces, de esa manera, Hipócrates en esos años, fíjense ustedes, él estudió como elementos naturales, ¿no? Tierra, fuego, aire y agua, y determinó los humores esenciales en los seres humanos, ¿no? Y los catalogó como algunos melancólicos, donde, digamos, era más, se congregaba la bilis negra, así lo llamaba él, bilis negra, el melancólico. El otro, digamos, el otro tipo el otro temperamento era el colérico, donde surgía más bien la bilis amarilla, ¿no? Así lo catalogaba Hipócrates. El sanguíneo era otro temperamento que primaba más bien con la sangre, y el flemático, donde era, pues, tenía que ver ese temperamento también de la persona, ¿no? Bueno, lo cierto es que como nosotros vamos dándonos cuenta cómo van surgiendo las teorías a través del tiempo en todos estos estudiosos del ser humano, ¿no? De la mente humana y del comportamiento humano. Bueno, así como tenemos historia de algunos personajes a nivel mundial en la psiquiatría, tenemos acá en nuestro medio, uno de ellos fue José Casimiro Ulloa, como ustedes ya, seguramente algunos de ustedes conocen, el Hospital
Casimiro Ulloa, que es el Hospital de Emergencias Miraflores, justamente en honor al doctor Casimiro Ulloa. Fue digamos, un médico que de la cátedra de Cayetano Heredia, que fue a Europa a estudiar. Y vino acá, ¿por qué lo menciono acá en psiquiatría? Porque vino con las nuevas corrientes en Europa, donde se trataba al paciente psiquiátrico de una manera humana, ¿no? Entonces fue así que se interesó Casimiro Ulloa en la atención de los pacientes psiquiátricos. De ahí vino Antonio Muñiz, Manuel Antonio Muñiz, otro médico psiquiatra. Cito a Hermilio Valdizán, el siguiente que menciono, en los años 1885 a 1929, considerado el padre de la psiquiatría peruana. Fue un médico psiquiatra guanuqueño y que fue justamente el primer director del Hospital Santa Ana, que ahora se conoce como el Hospital Víctor Larco Herrera. De ahí vino otro eminente psiquiatra, el doctor Honorio Delgado, que como antes le mencioné, fue también, conoció bastante de Jaspers y de la psiquiatría alemana, así que Honorio Delgado vino y acá dio bastantes lecciones de psicopatología y tiene el libro, justamente el libro de Honorio Delgado de psicopatología, que me gustaría que algunos lo consigan y lo lean, ¿no? Entonces, ese es el nombre. Y después tenemos a otro médico que está acá en la foto, en la parte superior, es Carlos Alberto Seguín. Este médico justamente fue eh, el que vino al Hospital Almenara y fundó el servicio de psiquiatría. Antes de ser departamento era servicio. Y vino con las corrientes psicosomáticas de Argentina. Este médico se formó en la Argentina y vino con esas corrientes psicosomáticas de aquella época, donde se investigaba las enfermedades desde el punto de vista holístico, tanto de aspectos biológicos como aspectos psicológicos que se imbricaban el uno al otro, ¿no? Entonces, también muy interesante su aporte del doctor Carlos Alberto Seguí. Entonces, la epistemología de la psiquiatría es una disciplina relativamente nueva que se inicia en el siglo XIX, ¿no? Nacida bajo la tutela de la medicina. El modelo es biopsicosocial. ¿Por qué les digo biopsicosocial? Porque eh, tiene que ver con aspectos médicos, ¿no? Lo biológico tiene que ver con aspectos médicos desde el punto de vista de la causa, de la causalidad. Hay factores eh, predisponentes, podríamos decir, predisponentes, o sea, que predisponen a la enfermedad. Son factores genéticos, hereditarios, por eso se le dice modelo biológico. De ahí vienen los psicológicos, que son los factores determinantes y que tendría que ver justamente con todos esos vivencias, todos esos factores al interior del hogar que ha tenido la relación materno-filial, paterno-filial y que de alguna manera ha formado esa personalidad en el individuo. Y el otro modelo es el modelo social, que es el factor desencadenante, ¿no? Que es lo que va a ocasionar, como se dice, la gota que rebalse el vaso y que produce la enfermedad. Entonces, ese es el modelo que actualmente utilizamos y que yo como médico especialista les sugiero que también ustedes tengan ese concepto bien claro de que en todas las especialidades hay que aplicar el modelo biopsicosocial, porque no solamente se trata de ver al paciente desde el punto de vista médico, o sea, con su enfermedad física, orgánica, sino también aspectos psicológicos y sociales, familiares intervinientes. De ahí viene la importancia de generar respuestas terapéuticas personalizadas. Entonces, hoy en día es importantísimo tratar al paciente como una persona
como un ser humano, ¿no? Eso es lo más importante que consideramos. Los modelos de atención en psiquiatría son variados, son múltiples, no hay uno solo. Se trata, en primer lugar, de un internamiento custodial. En algunos casos todavía se da cuando el caso lo requiere, ¿no? Por ejemplo, casos excepcionales de pacientes que no son refractarios, que ustedes dirán, todas las pacientes con esquizofrenia se pueden tratar y son, digamos, remiten los síntomas. No, hay casos de esquizofrenia, por ejemplo, que no remiten, y son pacientes refractarios. ¿Qué? Porque no hacen conciencia de enfermedad mental. Por lo tanto, en algunos casos, como digo, se tiene que digamos, confinar al paciente, ¿no? En unos 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses en algunos casos, ¿no? Para luego trabajar con la familia y que la familia nuevamente se reinserte al escenario familiar nuevamente, ¿no? Pero es importante la terapia que se lleve con la familia. Después tenemos el otro modelo de atención, el clínico asistencial. ¿Sí? ¿Alguien me está llamando? Disculpen, ¿alguien, alguna pregunta? No, doctor, hasta ahora todo claro. Ah, muy bien, Ana. Entonces, el siguiente modelo es el clínico asistencial, el que ustedes van a ver cuando asistan desde mañana al hospital con sus profesores, donde atendemos en consultorios externos a los pacientes que vienen por primera vez, o algunos otros vienen continuadores. Entonces, esa es la manera como nosotros atendemos a los pacientes mediante una evaluación clínica, ¿no? Y el tratamiento correspondiente. Después hay el otro modelo rehabilitador y preventivo de discapacidad. Es bien importante que ustedes sepan de que la prevención es lo más importante y que nosotros tenemos que, cuanto antes, diagnosticar las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el pronóstico es más favorable. Entonces, la importancia de la prevención hoy en día es lo que marca en muchos casos el pronóstico, ¿ya? Y la psiquiatría comunitaria, el último modelo que es fundamental hoy en día, que va a trabajar de la mano con la comunidad y con los aspectos culturales, ¿no? Por eso les decía en un principio que eso que hicimos hace unos años de ir a atender in situ a las poblaciones, eso nuevamente tiene que darse para poder romper ese miedo, ese prejuicio que tienen muchas personas de lo que es de la psiquiatría, ¿no? Entonces, la psiquiatría comunitaria es algo que marca hoy en día un avance. Bueno, el modelo biopsicosocial es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Este señor es el que justamente lo promueve, Engel, en el año 1913 a 1999, en la Universidad Rochester, New York, Estados Unidos. Fue el promotor de este modelo, ¿no? Y hasta ahora es el vigente, y que de alguna manera remarca la atención, podríamos decir, un trato personalizado, un trato humano al paciente, porque hay que considerarlo como persona, ¿no? Siempre a todos los pacientes considerarlo como personas. Entonces, da cualquier condición que ellos tengan. Entonces, una vez más, recordarles que ustedes podrán tener mañana más tarde las mejores especialidades quirúrgicas, médicas, pero no dejen de incidir en el tema de los aspectos psicológicos y sociales de las enfermedades, sean médicas, quirúrgicas, como sea. ¿Ya?
Bueno, esto es lo que les mencioné hace un momento, el aspecto de la psicopatología, ¿no? La psicopatología en esos tiempos era un tanto deshumanizada, podríamos decir, no había un acercamiento, no había, pues no había modelos de entrevistas, hoy en día hay unos modelos formidables, ahí en el Almenara les vamos a facilitar modelos de, de, de entrevistas médicas, entrevistas psiquiátricas, ¿no? Entonces, la psicopatología es lo que nos va a ayudar a entender esos signos, esos síntomas y esa mente muchas veces desquiciada que tiene el paciente. Pero antes de eso, tener en cuenta que la psicopatología se nutre también de los aspectos psicológicos. O sea, primero describimos lo normal, porque siempre tenemos en cuenta partes sanas en el paciente. No todo está enfermo, hay partes sanas y de eso se trata, de para la psicoterapia considerar las partes, las áreas sanas del enfermo para poder ayudarlo a que supere su problemática, ¿no? Llámese cualquier enfermedad, inclusive trastornos, los trastornos psicóticos, porque hoy en día con los antipsicóticos modernos, las personas logran tener un mejor insight, un mejor discernimiento, el darse cuenta y eso ayuda a que el paciente colabore, contribuya con el tratamiento, ¿correcto? Entonces, la psicopatología eh, va a explicarse por una serie de estudios en diferentes áreas del cerebro, de la parte psicológica mental, ¿no? Como llámese, por ejemplo, ¿qué les menciono? La parte de la conciencia. Otro ámbito es el pensamiento, el afecto, la percepción, ¿no? Etcétera. Entonces, todos esos aspectos de la mente son estudiados mediante la psicopatología, ¿ya? Y acá en esta diapositiva les pongo justamente ese lenguaje de la psiquiatría, ¿no? De esa manera entendemos al paciente y también explicamos a otros colegas de qué manera estamos, digamos, encontrando diversos problemas en las áreas de la esfera mental del paciente, ¿no? Entonces, esta psicopatología nos ayuda muchísimo a entender la fenomenología y a dar un buen diagnóstico en ese caso. Doctor, disculpa una Sí, pregunta. ¿Qué tan sí. fácil o qué tan difícil es que un paciente acepte que tiene una enfermedad psiquiátrica y se adhiera al tratamiento? Muy buena pregunta, Ana. Sí, eso se logra, Ana, justamente con una buena relación estudiante de medicina paciente o médico paciente, porque ustedes como estudiantes ya van a hacer un rol. Cuando comiencen a entrevistar a sus pacientes, van a tener un rol de médicos. Entonces, esa relación con el paciente es fundamental para que el paciente tenga confianza. Esa confianza ayuda a que el paciente, digamos, cumpla las indicaciones del médico, ¿no? Que haya una confianza, porque de lo contrario no va a atender a la solicitud del médico para tratarlo, ¿no? Entonces, esa relación médico-paciente donde no es curiosidad, Ana, que algunos están de curiosos, no, el paciente se da cuenta cuando estamos curiosos y cuando realmente estamos interesados o interesadas en ayudarlos. Entonces es importante que ustedes tengan esa disposición empática para que el paciente pueda tener pues esa apertura y podamos nosotros conocer la disposición que tiene el paciente. Ahora, respondiendo a tu pregunta, existen algunos casos donde no hay conciencia de enfermedad mental. En ese caso, cuando no hay conciencia de enfermedad mental, ya hay otros aspectos a definir. A veces son problemas de orden cognitivo,
a veces de orden familiar, porque hay familias que contribuyen, pero hay familias que no contribuyen al tratamiento. Hay familias que, por decir así, meten autogol, no meten el gol hacia un lado, sino autogol. Entonces el médico está prácticamente solo. Entonces son familias que no creen en la psiquiatría ni en lo que estamos haciendo por su paciente. Por eso lo primero es entablar una buena relación médico-paciente y también incorporar a la familia para que la familia también contribuya en este escenario de lo que es el tratamiento al paciente con los demás psiquiátricos. No sé si te expliqué, Ana. Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, en la anterior diapositiva justamente habla o mencionaba que hay pacientes que, bueno, lógicamente se le tienen que retener dentro del hospital, o bueno, tienen que estar internados. Lógicamente entiendo que no todos los pacientes están por voluntad propia, pero o sea, es, ¿cómo es el proceso de internar a alguien en contra de su voluntad? ¿O nunca puede ser en contra de su voluntad? ¿O por ser pacientes psiquiátricos, eso ya no importa? O sea, esa era mi duda. Ya, Valeria, no, sí importa, Valeria, importa muchísimo, porque hoy en día tú sabes que el médico tiene serios problemas cuando no hace las cosas apropiadamente, ¿no? Eh, entonces, sí, en ese sentido hay que cubrirnos bien con los aspectos legales, ¿no? No, no se puede internar a nadie, digamos, obligándolo. Para eso es la familia y para eso le mencioné cuando le respondí a Ana de que es importante incorporar a la familia durante el tratamiento, durante el abordaje, mejor dicho, durante el abordaje del caso, la familia tiene que estar presente. Entonces, cuando vemos que el paciente no tiene conciencia de enfermedad y no quiere colaborar y más bien está tornándose agresivo, amenaza a la madre o al padre, etcétera, e inclusive lo han encontrado con instrumentos contundentes debajo de la almohada o cosas así, entonces pienso que es importante ponerlo a buen recaudo. Ahora, te diré que no necesariamente a un paciente psicótico va a utilizar esa herramienta contundente contra un padre o una madre, no, sino que en su psicosis, en su desquicio mental, ellos piensan que el padre, la madre es un ser poseído o podría ser un ser que les está causando daño o ha sido otras veces reemplazado por otro. O sea, en su mente de un paciente psicótico pueden haber una serie de situaciones, digamos, alteradas, ¿no? Pero lo importante es poner a buen recaudo a la familia. A veces vive una madre, por ejemplo, anciana sola con un paciente y si el paciente está con deseo de agredirla, y se ve en la consulta que está con esa disposición, entonces es importante que preferible, o mejor dicho, es importante ponerlo, digamos, internarlo, ponerlo a buen recaudo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Eh, Mi querida alumna, se hace un consentimiento informado, ¿no? Se le hace firmar un consentimiento a la señora o al familiar para que ella asuma por su hijo o su hija el internamiento. En esos casos ya se actúa de esa manera. Son casos excepcionales, desde luego, ¿no? No vayas a pensar que todos los pacientes, no, son casos excepcionales hoy en día porque estamos en la época de la psiquiatría con psicofármacos modernos, donde ya estos psicofármacos modernos no te imaginas lo bien que ayuda a los pacientes. Ya van a conocer ustedes todos estos antipsicóticos, no solamente fenotiazina, sino que han salido una serie de medicamentos, ya no fenotiazínicos, sino otros medicamentos como la olanzapina, la risperidona, la clozapina, que ayudan realmente
a que el paciente pues tenga más conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces es importante. Ah, y otra cosa, les ayuda también a que mejoren su esfera cognitiva y no tienen tantos efectos secundarios como los de primera generación. Entonces todo eso contribuye, ¿no? Sí. ¿Te he respondido? Sí, doctor. Ya vale, ya. ¿Alguien más? Muy bien, entonces de ahí surge la psicoterapia y con la psicoterapia, eh, en primer lugar les pongo la psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en la época que surge la psicoterapia, les mencioné a Freud, ¿no? Freud fue el descubridor del psicoanálisis, donde el paciente simplemente se echaba en un diván y comenzaba él a hablar de los temas de su vida diaria, y era una situación así libre donde el paciente vertía toda su problemática, ¿no? Entonces, así fue el psicoanálisis en un inicio, pero hoy en día, bueno, eso es con las neurosis, ¿no? Que surgió en esa época, en el siglo XIX, sobre todo, porque en el siglo XVIII, claro, se descubre la neurosis, pero en el siglo XIX el tratamiento de la neurosis fue prácticamente el boom, ¿no? ¿Y por qué? Porque se dio el descubrimiento del psicoanálisis con el tema del inconsciente, y fue muy interesante en esa época. Pero ¿qué ha pasado? A través de los años han surgido otras corrientes psicoterapéuticas como la cognitivo-conductual, que ayuda más a los casos en cuanto a no los distancia mucho del psicoanálisis. El psicoanálisis es más dura 3, 4 años. El cognitivo-conductual ataca más el síntoma. Y, digamos, hay las psicoterapias breves que también atacan el síntoma, y con 20 sesiones uno puede curar fobia, puede curar una serie de enfermedades como es el trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad, etcétera, ¿no? De ahí hay otras psicoterapias, la sistémica, que es la que aborda el sistema de pareja o sistema de familia, y la gestáltica, que también tiene en boga en algunos casos. Después tenemos el concepto de normalidad y anormalidad. Este es un buen, digamos, una, digamos, para que el estudiante de medicina sepa qué cosa es normal y qué cosa es anormal, ¿no? Porque muchas veces los profesores psiquiatras han mencionado de que no hay ser normal, completamente normal, pues no existe la persona que está totalmente ok, ¿no? Tenemos en algunos casos rasgos, podría ser neuróticos, o inclusive en algunos casos núcleos psicóticos, que no se han desarrollado, que no han dado tal situación por razones de la madurez del cerebro y etcétera, una serie de aspectos fisiológicos que tenemos en nuestro organismo, pero que de alguna manera han explicado por qué en algunos casos determinados pacientes o personas han reaccionado de manera exabrupta y han provocado inclusive reacciones inopinadas hasta la muerte a otras personas, ¿no? Entonces, esto es interesante de conocer qué cosa es el modelo de la normalidad y la anormalidad. Entonces, existe el modelo moral de las enfermedades, ¿no? El trastorno mental producto de la inmoralidad y el pecado, ¿no? Eso es justamente de la época del siglo XIX, cuando había la época donde, por ejemplo, la sexualidad era un tabú, ¿no? Y justamente es allí que surge la histeria en podríamos decir, en las formas más apoteósicas, como era el opistótomos o esos casos de histerias disociativas, o eh, cuadros de histeria con pérdida de la identidad, cambio de la identidad, identidades múltiples y tantas cosas. O sea, hoy en día esto se ha sofisticado un tanto, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de que
ya no hay pues tanta, digamos, no está tan, la sociedad ya un poco que se ha desinhibido en esos aspectos, ¿no? Digamos, ya no hay tanto esto de la situación del pecado y de la inmoralidad, sino las personas son más libres en cuanto a juzgar sus acciones y juzgar también las acciones del resto de las personas, ¿no? Entonces es una situación ya que está superándose en este siglo XXI que estamos. Después tenemos el modelo médico de la enfermedad, que es justamente causalidad, ¿no? La causalidad es una, por lo general, es una enfermedad médica o una enfermedad física. El modelo conductista, que tiene que ver justamente con todo ese aprendizaje que hemos tenido durante la época de nuestro desarrollo, cuando estábamos cerca a nuestros seres queridos, lo que se llama el apego o el desapego, ¿no? Entonces, en algunos casos se describe algunos rasgos de personalidad que son más apegados, otros son más desapegados. Entonces tiene que ver mucho con la forma como hemos sido criados desde muy temprana edad, ¿no? Después tenemos el modelo dinámico de la enfermedad que tiene que ver con eso, con las etapas psicosexuales y sociales. Ahí hay varios entendidos de la materia. Uno de ellos es Erickson, ¿no? Que hizo no solamente la caracterización como Freud, que hablaba de aspectos de aspectos sexuales, sino también eh, Eric Erickson, este psiquiatra alemán, hablaba que también habían aspectos psicosociales, no solamente aspectos sexuales en el niño, sino también habían aspectos psicológicos y sociales que ayudaban en el desarrollo de la persona. Después tenemos el concepto de salud, de salud y normalidad. Se refiere a que no necesariamente se refiere a la ausencia de enfermedad o dolencia. Eso es muy cierto. No necesariamente un sujeto está sano, que tiene carencia de enfermedad o dolencia, sino denota un bienestar, ¿no? Y también una forma interesante es cómo se adapta al medio, ¿no? Cómo este individuo puede adaptarse al entorno social de esa manera, ¿no? Y vinculado al contexto cultural. Se evalúa el comportamiento observable por el entorno más cercano. Entonces es importante cómo nos ven, cómo nos aprecian los seres que tenemos muy cerca a nosotros, como pueden ser nuestros familiares o también personas que trabajan con nosotros. ¿Alguien me está llamando? No, doctor, ahorita no. Ya, y este último aspecto que quiero tratar con ustedes es de la clase es con respecto a la estigmatización, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra estigmatización? Viene del término estigma, ¿no? Es un término que viene de la palabra estigma y que tiene que ver con marca, con algo que ha dejado huella puede ser en el cuerpo. Se hablaba antiguamente de los, por ejemplo, de esos esclavos, ¿no? Que tenían que inclusive marcarlos. Entonces, eso es lo que caracterizaba a la estigma, por eso se da ese nombre de estigmatización. Y es un fenómeno sociocultural, como lo menciono. ¿Por qué? Porque justamente en ese entorno es que se da y se produce, hay proyecciones en diversos campos, incluyendo la salud mental, influencias ambientales de naturaleza sociofamiliar, ocupacional, grupal. Entonces, hay una serie de caracterizaciones y tiene que ver mucho con los aspectos culturales, como menciono acá, ¿no? De alguna manera tienen su matiz, podríamos decir hasta jocoso en algunos casos, ¿no? Lo hacen como burla, en otros casos lo hacen como algo jocoso, algo chistoso, ¿no? Pero de alguna manera tiene esa connotación. ¿Y qué cosa es lo que alienta la estigmatización, según los estudios?
es la ignorancia muchas veces de las personas, el miedo y la hostilidad. Por ejemplo, les doy acá un ejemplo muy sutil, ¿no? Es algo muy sutil que ustedes se van a dar cuenta, cómo en el momento actual el estigma ha adoptado formas más sofisticadas o solapadas. Por ejemplo, cuando se dice hay falta de cobertura de seguro para enfermedades mentales, ¿no? Ustedes podrán saber, o si algunos no saben, de que hasta la fecha no hay seguro que cubra pacientes que se atienden por problemas mentales. No hay hasta ahora, imagínense ustedes. Entonces, eso, por ejemplo, es considerado como si fuera un estigma, ¿no? Como una forma de agresión al paciente que tiene un problema de orden psíquico, mental, ¿no? O psicológico, podríamos decir. En psiquiatría, cómo surge esta estigmatización? Surge de creencias falsas. Eso es fundamental. Entonces, las personas tienen eso que hablamos al principio de la clase con ustedes en cuanto al prejuicio que tiene la gente, al desconocimiento que tienen las personas de lo que es la psiquiatría, uno, de lo que es el enfermo mental, dos, o todo paciente que tiene dolencias tanto psicológicas, emocionales, etcétera, ¿ya? Es un rasgo o condición que da lugar a la discriminación, sí, efectivamente, ¿no? Y la persona que está sintiéndose así, justamente va a ser una desadaptada, pues, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Es una persona que no se tiene el rótulo, tiene como un rótulo en su pecho, diciendo yo soy así, yo soy negativa, yo soy esto, yo soy el otro, entonces no me incorporo a este grupo. ¿Por qué? Porque no participo o no soy parte de ello, ¿no? Entonces es algo también negativo que tiene la persona, ¿no? Entonces la persona y la familia se aprecian de manera negativa, fíjense ustedes, ¿no? Entonces no solamente es el caso de la persona, sino también la familia, fíjense usted, familias que están comprometidas, porque hay familias también que no los incorporan, ¿ah? Pero familias que sí están comprometidas con el miembro enfermo, también sufren esta discriminación, ¿no? Esta estigmatización. Se consideran socialmente indeseables, peligrosos. Ese es el tema del paciente psiquiátrico, ¿no? Siempre lo consideran como un peligro, un riesgo, y no necesariamente saben de que está tratado, de que hoy en día hay medicación moderna, de que está incorporado al escenario familiar, que más bien necesita el paciente en una de esas, podríamos decir, una reinserción laboral, etcétera, algo que les ayude también a surgir, como es en Estados Unidos, cuando hice yo mi capacitación en Washington, veía muchos pacientes que trabajaban porque allá hay ingentes sumas de dinero y los pacientes con problemas mentales pueden reinsertarse a un escenario laboral, ¿no? Siempre y cuando, eso sí, mis estimados alumnos, estoy hablándoles de ese entorno de Estados Unidos, ¿no? Siempre y cuando esos pacientes vayan a sus controles y la social worker, que es la asistenta social, esté al tanto de cualquier situación que ocurra, pues, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que nos llevan allá en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Después, es un proceso conectado con la exclusión social y frecuente en los espacios clínicos. Fíjense qué absurdo, ¿no? Es justamente lo que nosotros intentamos con ustedes, nuestros alumnos, de que no haya ya eso, porque inclusive hasta ahora en los espacios clínicos hospitalarios hay médicos que tratan de una manera todavía impersonal a los pacientes cuando llegan a la emergencia, por ejemplo, con un dolor abdomen agudo o un dolor en la pierna y que es psiquiátrico o que es un paciente psiquiátrico, lo tratan con desdén, con de soslayo, etcétera. Entonces, eso pienso que ya no debe de, salvo, mis queridos alumnos, salvo que esté descompensado, donde se haya reagudizado los síntomas. Ese es otro cantar.
Pero si el paciente está tratado, acude a sus controles, etcétera, y el paciente acude por un problema de orden médico, pues también tiene que ser evaluado desde ese punto de vista, ¿no? Porque ellos se deprimen. No vayan a pensar que el paciente psicótico, por ejemplo, de esquizofrenia, no se deprime también, siente tristeza cuando no es, pues, de alguna manera tratado de la manera humana, ¿no? Efectos nocivos de la estigmatización. Reduce el nivel de autoestima y la calidad de vida, produce resistencia a buscar ayuda o tratamiento, falta de comprensión por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo y otras personas. Menos oportunidades en actividades escolares, sociales y laborales, fíjense lo que les acabo de decir. Y problemas para encontrar una vivienda, menos será pues, para encontrar una vivienda, ni hablar. Entonces hay un hostigamiento, violencia física o acoso. Pasos para superar el estigma. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta gente que tiene el problema o la familia que tiene este problema? Informarse de una buena fuente. Eso es fundamental. Buscar y promover la adherencia al tratamiento. Eso es fundamental. Siempre hay que estar detrás de la familia, detrás del paciente y de la familia, sobre todo para que la familia supervise al paciente con problemas psiquiátricos y acuda a sus controles y se le supervise la toma de la medicación, el cumplimiento. Buscar comunicación con personas evitando el aislamiento. Esto es importante, que la familia los incorpore al escenario, ¿no? De ellos también participen, se les brinde afecto, cariño, atención. Después promover el lenguaje asertivo, es importante. Ustedes poco a poco se van a dar cuenta que no todos los casos son psicosis, hay casos de trastornos de TAG, de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno de pánico, etcétera, donde el lenguaje asertivo es importante, ¿no? O por ejemplo, en personas que tienen trastornos de personalidad dependiente, por ejemplo, no tienen lenguaje asertivo, son personas muy dependientes, son personas que no deciden por sí mismas, entonces el lenguaje asertivo también los ayuda a superar ese estigma, ¿no? Después unirse al grupo de apoyo también es importante y expresar opiniones en contra del estigma. Entonces lo que se trata es de que ellos saquen sus emociones negativas y las comenten en los grupos que hacen, pues, ¿no? Objetivos para enfrentar el estigma, sensibilizar sobre la discriminación de las personas con enfermedad mental. Esto es importante, ¿no? Es muy importante sensibilizar a la población, ¿no? Eh, es como sensibilizar esto de ¿cómo se llama? Cuando se hace eh, en el Almenara, están haciendo, por ejemplo, casos de operaciones, que hacen operaciones de donantes de hígado, donantes de riñón, por ejemplo, no sé, lo que están haciendo los doctores es sensibilizar a la población, ¿no? Para que puedan donar. Igual es en psiquiatría, hay que sensibilizar a la población, ¿no? Trabajando extramuros para que la gente comprenda de que es importante la atención a los pacientes con problemas mentales, ¿no? Y justamente el desarrollo de un país se ve en eso, ¿no? Cómo tratan a sus enfermos mentales y cómo tratan a las personas de la tercera edad. Entonces, los dos son aspectos culturales y que ayudan al avance de un país. Después, enfrentar el estigma en los diferentes ámbitos sociales. Charlas en las redes sociales y talleres vivenciales, campañas, jornadas de salud mental, y jornadas deportivas donde ellos se integran ahí, pues trabajan aspectos, digamos, de sociabilizar con otros, con sus pares. Y esta es la última de las diapositivas donde pongo la estrategia que me mencionó también la doctora Walker,
donde me dijo qué estrategias tendrían que haber para combatir el estigma. Entonces acá es importante citar este, estos consejos que da Salud Mental México. Dice, menciono que es importante, ¿no? Incluir a los pacientes y a sus familiares para que cumplan un rol de agente de cambio y portadores de un discurso positivo acerca de la enfermedad mental y su recuperación. Qué importante es trabajar con las familias de miembros con problemas mentales o problemas emocionales. Es fundamental trabajar con la familia, ¿no? Y de esa manera, entre familias también logran tener mayor comprensión, comprender casos del uno, del otro, y van aprendiendo cómo van, digamos, tratando algunos aspectos que para ellos es difícil, ¿no? En su paciente con enfermedad mental. Después tenemos el modelo comunitario con red pública de atención social y campañas a personas con enfermedad mental grave y duradera. Esto es algo interesante, mis estimados alumnos, del trabajo comunitario. En Estados Unidos también se trabaja, es interesante los aspectos comunitarios. Acá últimamente se está haciendo también bastante trabajo comunitario, ¿no? Y se atiende casos inclusive de prevención primaria. Como les digo, estas enfermedades mentales deben de abordarse tempranamente. El abordaje tiene que ser en ese momento para que el pronóstico sea favorable, porque después cuando avanza la enfermedad, ya un cerebro que ya está afectado de manera, la esfera cognitiva ya es más difícil, digamos, que el paciente pueda reinsertarse a un escenario social, familiar o inclusive laboral. Después tenemos las consejerías, consejería de familia y población juvenil y la consejería de asuntos sociales. En definitiva, hay mucho por trabajar, como ya al principio habíamos conversado con una de sus compañeras, y es cierto, ¿no? Es una situación que necesitamos trabajarla y estar pues en, en común acuerdo con tanto los pacientes, familias con problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, eso era lo que les he traído esta tarde. Más bien quisiera saber si tienen alguna pregunta ustedes. Doctor, disculpe, ¿el material que se ha transmitido ahorita se va a compartir con la clase posteriormente? Sí, ¿a qué te refieres? O sea, el PPT. Sí, claro. Ya, sí. Yo se lo voy a alcanzar a la delegada, a Ana, para que ella lo distribuya. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, doctor. Más bien, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que les quiera aclarar de algún concepto. Sí, me quedé confundida en la parte de psicóticos cuando los trastornos psicóticos cuando mencionó el tema de la bipolaridad. O sea, se refiere a la parte del periodo maníaco, ¿no? ¿O qué se refería específicamente? Porque tenía entendido que la bipolaridad era un trastorno de la personalidad, entonces me confundí. Allá. Fátima, ¿no? Sí. Ah, qué bien, Fátima, que me has preguntado. No, sucede, Fátima, que los trastornos bipolares se caracterizan fundamentalmente, ¿no? Te hablo fundamentalmente por dos características. Uno, que son los episodios maníacos, los episodios hipomaníacos. Trastorno bipolar uno es aquel que tiene, en algún momento ha tenido manía o en este momento tiene la manía, es un episodio maníaco, franco, con elevación del estado del ánimo, con, digamos, la energía incrementada, habla verborrea, pensamientos acelerados, etcétera.
Y dentro de lo que es los aspectos psicóticos del episodio maníaco están las ideas de grandeza, pero no como ideas, están como delirios, delirios de grandeza. Entonces ya se descarrila la persona. Ya no solamente habla de grandeza, sino solo habla de cosas inalcanzables, o sea, hace como castillos en el aire, ¿me dejo entender? Entonces ya en esos casos ya no es una hipomanía, sino se trata ya de una franca manía, ¿no? Donde el paciente está psicótico, se sale, como te digo, de un comportamiento habitual, y ya está totalmente fuera de sí. Ahora, pueden haber también delirios paranoides, donde la gente puede estar causándoles algún daño, algún perjuicio. O lo cierto es que esa persona que estaba funcionando antes aparentemente bien en el aspecto social, familiar o laboral, ya no lo puede hacer porque en un momento dado pues está disfuncional, ¿ya? Pero hay algunos otros casos donde el paciente no se descarrila, por decir así, es el trastorno bipolar con hipomanía. Pero hay algo que te quiero decir. Si hay un bipolar, quiere decir que hay arriba y hay abajo. ¿Abajo qué cosa es? La depresión. Entonces, en la depresión también pueden haber casos donde el paciente tiene una depresión bipolar que es severa, es una condición muy, muy severa. Te digo muy porque el médico psiquiatra entendido en la materia tiene que, y muchas veces hospitalizar al paciente porque tiene ideas autolíticas, quiere decir de quitarse la vida. Y la mayor parte de los suicidios han sido justamente por estos problemas de trastorno bipolar en depresión. Estamos hablando de una depresión mayor, de una depresión severa, grave, ¿ya? Entonces sí hay en esos casos problemas no de personalidad, sino trastornos psiquiátricos. Estamos hablando de nosología psiquiátrica, trastornos tal cual, trastornos bipolares. Personalidad es otra cosa, trastorno de personalidad es diferente. Trastornos de personalidad están los trastornos bizarros, los trastornos ansiosos y los trastornos, los otros que son también, están los borderline, ¿no? Los pacientes que tienen problemas de ese tipo, ¿no? Pero es diferente, es otra, es otra forma de trastorno, no es como tú me pensabas que era trastorno de personalidad. Te lo estoy aclarando. Gracias, profesor. Sí, Fátima. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto o algo que haya dicho que no Sí, hayan entendido, por favor? doctor, quería saber si me podría repetir quién fue el que postuló lo que era lo del cóctel lítico. No, no comprendí muy bien quién fue. Ah, ya, el cóctel lítico, Ujú. Delay, 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 ajá. un francés, que con la ayuda del cirujano Laborit, del cirujano Laborit, eh, Delay, es decir, como que Delay observó que el cirujano utilizaba cóctel lítico en sus pacientes para que la anestesia no sea pues no produjera ese shock anestésico. Y entonces este señor Delay, el francés, comenzó a utilizar ese cóctel lítico que se consideraba la prometacina, clorpromacina y la levomepromacina. Ese cóctel lo utilizaba en pacientes agitados, pacientes que estaban psicóticos, y de esa manera controlaba esos cuadros, ¿no? De agitación psicomotriz. Está bien, muchas ¿Sí? gracias, doctor. Sí. Ya. ¿Alguien más está interesado, motivado para alguna otra pregunta? Ya.
Más bien, disculpen un momento, quería preguntarle un paréntesis, por favor. Ana, ¿estás allí? Sí, doctor, dígame. Ana, no he pasado ¿cómo se dice? La asistencia, tengo que pasarla, creo que ¿cómo se llama esto? Infosil. ¿A Infosil o a dónde tengo que pasarla? A Infosil. ¿Y cómo lo hago? ¿Ya logró resolver el problema de ingresar a Infosil? Sí, ya puedo ingresar a Infosil perfectamente. Entonces, ahora creo que ya pasó la hora, pero porque es hasta las 6:40, pero a lo que inicie la clase, usted puede entrar a Infosil y ahí debería desplegarse, le va a salir en el curso la opción de registrar asistencia. O si no, a mano izquierda le va a dar como que opciones y ahí dice registrar asistencia. Ahí le tienen que dar clic. Registrar asistencia. En Infosil me dices, ¿no? Sí. O sea, vuelvo a ingresar entonces, ¿o cómo hago? Sí, tendría que volver a ingresar a Infosil. En Infosil, la parte de registrar asistencia y ahí ponerle, sacarle el cheque a las personas que no están. Acá dice registrar. Ah, ya lo encontré. Registrar asistencia. No tiene ningún curso dictando en este momento, dice. Registrar Sí, porque la asistencia. clase anterior es hasta las 6:40. Entonces, entonces solamente se puede registrar la asistencia hasta las 6:40. Seis y ¿Y ahora cuarenta qué y hago? uno no hay. Hoy día todos tenemos asistencia, pero a partir de la próxima clase ya puede registrar la asistencia ahí. En lo que puede ser en lo que espera que haya gente que además se conecte, ahí está. Ahí lo puede hacer, más fácil para usted. Ya. Pero hay una alumna, Valeria Quispe, que no ingresó. Valeria Mm, Quispe y Valentín Jaimes. Son dos alumnos que yo los tengo como ausentes. sí, pues lamentablemente solamente se puede registrar la asistencia durante el horario de clase. Pero yo los había copiado en el papel que tú me... O sea, yo lo imprimí y ahí nomás he puesto la asistencia. O sea, lo que puede ser es que si nuestras notas también hay un valor, o sea, de asistencia y en el sentido nota. Si las personas van y no o no van, tienen mejores o peores notas, ¿no? Pero por este caso excepcional, eh, creo que no habría problema. La cosa es a partir de la próxima vez. Ok. Entonces lo dejo así nomás. Hoy día sí, porque ya nos pasamos 7 minutos, pero a partir de si quiere yo le hago acuerdo la próxima vez para que pase asistencia en Infosí. Ya. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí nomás llegamos entonces. Me despido. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Gracias a usted, doctor. Buenas noches.